Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Moisés Cortés, quien nos relatará el milagro asombroso que permitió a él y a su familia regresar a los brazos de Dios. Así que te invitamos para que estés allí atento a esa segunda parte de la historia. Sin embargo, antes tengo una invitación muy especial para ti. Ingresa a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicita la revista Esperanza, el origen de todo. Este material llega gratis gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Disfrutas de estudiar la palabra de Dios? Hoy vamos a tener la segunda parte de la historia de Moisés Cortés, un apasionado por estudiar la Biblia. Y hoy aprenderemos más acerca de su historia y de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Moisés, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Estábamos ansiosos por continuar con la segunda parte, la verdad. Bueno, Nervioso siempre. no, la idea es que te sientas como en casa y bueno, que podamos conversar y que nuestros amigos quienes están allí en la sintonía a través de la televisión, a través de la radio puedan disfrutar de la historia y bueno, en el canal de YouTube también queda allí nuestro testimonio para que las personas puedan allí dejar sus comentarios, sus saludos, ¿por qué no? Gracias por el cariño, gracias por los mensajes también, que Dios les bendiga muchísimo. Moisés, vamos a contextualizar un poco para quienes están recién en la sintonía. Cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas, tu profesión, tus hijos, tu familia, para que te conozcan de cómo estás actualmente. Bueno, eh, como algunos ya se habían enterado, mi nombre es Moisés Cortés, yo trabajo en el área de comercial, en el área de ventas, principalmente en una empresa, a cargo como gerente de ventas. Tengo una hermosa familia que Dios me ha dado, con una esposa que se llama Ana María, con 4 hijos: Constanza Cortés, de 19, Fernanda, de 15, Alonso, mi milagrito, que Dios me ha dado, me ha prestado, que tiene 8 años, y mi conchito, que se llama Ignacia, que tiene 2 años y medio aproximadamente. Qué alegría que nos otorga el Señor a disfrutar de la familia, en este caso de sus hijos, Moisés, su Amén. regalo del cielo junto a su esposita. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo junto a sus hijos allí, la linda labor también, el privilegio que tienen de educar, la responsabilidad también. Hay material de Nuevo Tiempo también que puede ser de bastante provecho también para ustedes, padres preparados, hijos de carácter. Aprovecho allí de mencionarlo de la revista Esperanza, que es muy especial, maravillosa, y también hay material allí para todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, que son de muchísima bendición para tener bases, raíces profundas, hondas en Cristo Jesús, porque eso sin duda marca la diferencia. Moisés, quedamos en un punto de la historia sumamente interesante. Tuvimos que hacer una pausa y de hecho yo quiero invitar a nuestros amigos que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Moisés Cortés parte 1 y así se enteran un poco de lo que conversamos en esta primera parte de Moisés, en este primer episodio de su vida. Y quedamos en un punto de la historia donde sucede un accidente. Cuéntanos ahí el contexto rápido del accidente y donde está allí los bomberos junto a tu milagrito, Alonso. Nosotros nos fuimos en dirección siempre pensando en el hospital, que como le había mencionado, estaba relativamente cerca de mi casa, pero por la hora, el tráfico, en tema de colegio, había mucho taco. Mi sobrino estaba aprendiendo a manejar, Sebastián, entonces no había mucha experiencia para poder pasar. Y con esto llegamos a bomberos. Cuando yo llegué corriendo a bomberos, llegué con mi hijo en los brazos, corriendo, porque no se podía pasar por los tacos que había. Y también pensando, la verdad no pensé que en bomberos nunca hay un personal fijo o estable. Siempre hay una persona y que cuando hay una emergencia, él llama a los demás para que vayan.
Pero como yo dije desde un principio, creo y tengo la certeza que todo lo que pasó fue solamente hecho por la mano de Dios, porque no hay otra explicación de todas las cosas como se fueron dando. Cuando llegamos a bomberos estaban en un evento, cuando yo llegué a bombero corriendo y en ese cuerpo de bomberos había tres personas que trabajan en el tema de salud. Uno maneja una ambulancia, otra enfermera y el otro no recuerdo muy bien. Y yo llego corriendo y estaban todos afuera en este evento y yo le pido ayuda. Me dicen qué pasó, yo le cuento que mi hijo se había caído en una pileta y parten corriendo, me ayudan, le vamos a quitar la ropa y le empiezan a poner oxígeno. Ah, y mi hijo ya toma señales de vida. De ahí ya nos fuimos en dirección hacia el hospital, lo subimos a la ambulancia, mi hijo con solamente una fresada térmica que le puso los bomberos, y nos fuimos en dirección hacia el hospital parroquial de San Bernardo. Ese hospital no tiene pediatría, pero llegamos corriendo igual allá, que era el más cercano que estaba. Eh, y justo estaba alguien de emergencias que habían llevado, había una doctora. Y ella lo tomó y dijo, yo me voy a hacer cargo de todo esto. Y tomó a mi hijo. Llegó el equipo médico para poder verlo. Y todas las cosas se fueron dando. Mi hijo, imagínate, tenían que pincharlo y había muchos alumnos en práctica. No le podían encontrar las venas y aparece la matrona, que fue efectivamente la que ella también lo había sacado y que tenía mucha experticia, que ha sacado precisamente a mis cuatro hijos. Y ella viene, entra y lo puede pinchar al tiro para poder ponerle algunos medicamentos u otras cosas que tenían que hacerle. Necesitaban anestesiarlo para poder ponerle la sonda hacia adentro. Y los anestesistas en los hospitales nunca están fijos, siempre van a haber casos solamente si es que hay alguna operación. El anestesista estaba justo en pabellón y pudo bajar al tiro. Lo pudieron anestesiar, le pudieron poner la sonda para ya poder sacarle el agua de los pulmones un poco o sea, del estómago en realidad, porque de los pulmones no la pueden sacar, se bota con medicamentos. Y ya le pudieron poner oxígeno directamente a los pulmones. Ahí estuvo en un coma inducido eh, y de mi hijo le sacaron del estómago solamente alrededor de 450, si no me equivoco, centímetros cúbicos, solo del estómago. Imagínate para un bebé de 10 meses. La capacidad completa la tenía con agua. No tenía, estaba muy dañado. Viene la doctora a conversar con nosotros y empieza a preguntarnos un montón de cosas. Entre esto, cómo había sido el accidente, cuánto tiempo había estado bajo el agua, porque eso era muy clave para los daños que podía tener. Decía si va de 0 a 1 minuto, o tiene cierto tipo de daño, de 1 a 2, otro daño. Si en más de 5 minutos, ya la verdad que los daños son prácticamente irreparables, por lo que nos contaba. Y yo le decía, la verdad no sé, doctora, no tengo claro cuánto fue, porque yo entré a lavarme los dientes, me estaba poniendo la chaqueta y en ese lapso pasó todo. No sé cuántos minutos fueron, no lo tengo claro. Creo y quiero esperar que hayan sido 3 minutos, no más que eso. O sea, lo que pasa es que la cantidad de agua que tenía tu hijo y el daño que tienes es muy grande para el tiempo que me dice. Me dice, para que te hagas una idea, él tiene afectados los pulmones, los riñones, el estómago, el corazón, tiene una mancha atrás en el cerebro que no sabemos qué es lo que es, pero tiene toda una mancha completa atrás en su cabecita. Él tiene prácticamente todas las partes de su cuerpo afectadas. Me dice, mira, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tu hijo permanezca con vida, pero tienes que pensar que él en cualquier minuto puede fallecer. Y nos preguntaba cómo se habían dado las cosas, cómo se habían hecho. Y me decía, en el fondo te das cuenta que en el fondo tú salvaste a tu hijo por lo que tú lo hiciste en la reanimación. Y yo le decía, porque me preguntaba todo el rato cómo yo lo había hecho.
Y yo no tengo conocimientos médicos, reaccioné por lo que uno lee, sabe, aprende, nada más. Pero te das cuenta cuando la mano de Dios está al medio. Amén. Es imposible no emocionarse, Moisés, porque tú dices y recordando, porque nuestra mente en este momento no diferencia en el pasado, presente, futuro. Ahora que Moisés nos está contando, él está viviendo este proceso que vivió con su hijo en este momento. Y te agradecemos muchísimo estar aquí contándolo, pero solo es para honra y gloria de Dios, para mostrar que tenemos un Dios vivo, real, fuerte, poderoso, que se preocupa por cada uno de sus hijos y de ser un testimonio vivo del poder de Dios allí, Moisés, con lo que sucede con tu hijito, donde Dios te guió para hacerle esa reanimación. Tú al verlo allí ahogado en la pileta y hacer allí la primera reanimación, donde los médicos más adelante dicen, es que esa situación salvó la vida de tu hijo. Que sigue con el relato, Moisés, de lo que sucedió. Cuando nosotros llegamos a la sala, mi hijo lo vimos con mi esposa, él conectado con máquinas por todos lados, con adrenalina puesta directamente a su corazón para hacerlo funcionar. Veíamos máquinas por todos lados, él solamente con pañales y con bolsas de hielo que le ponían en el costado. Nos contaban que era para que no desarrollara fiebre por esta mancha que tenía atrás de su cabecita. Eh, Fue muy impactante el verlo así. Eh, Como yo te decía, esto fue el día miércoles. Mi hijo no estaba presentado, bueno, en nuestra iglesia o en las iglesias comunes se le llamaba bautismo cuando venían a hacerlo a los niños. Y mi esposa se pone en contacto con un primo de ella que pertenecía a una iglesia, la Metodista Pentecostal, y le pide así que el pastor puede ir a ponerle la bendición, se le dice bautizar, pero ponerle la bendición. Y él va a las 7 de la tarde del otro día, del día jueves. Los doctores habían conversado con nosotros y nos dijo, un doctor nos dijo, mira, no se hagan ninguna idea o ilusión de que esto va a mejorar pronto, porque mínimo van a pasar 30 días hasta que recién empecemos a ver alguna mejora y empecemos a desconectar máquinas y vamos probando de a poco. Pero esto es para largo, dijo, esto no es rápido. Nosotros ya, ok, o sea, porque uno se imagina que cuando está en coma, que no sé, que lo ve mover un dedo, que como no sé, en las novelas, en las películas, que ven mover un dedo y piensas, hay señales de vida, pero me dijo, esto no es así, porque este es un coma inducido. Entonces ellos lo ponen en coma para que el cuerpo se pueda regenerar. El pastor viene a las 7 de la tarde del día siguiente. Todos los exámenes habían salido mal. Termina de poner la bendición, participaron algunas personas del, del mismo hospital que estaban en la parte de la UCI. Entonces le pone la bendición, lo bautiza entre comillas. Y después le empiezan a hacer exámenes nuevamente. Le hacen un electro y empieza a salir bueno. El día viernes le vuelven a repetir varios exámenes y todos empiezan a salir buenos. A tal punto que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, le vamos a hacer otro examen, pero la máquina de acá se echó a perder y vamos a llevarlo a la Católica, si mal no lo recuerdo, para poder hacerle este examen. Y si ese sale bueno, serían muchas posibilidades porque era para ver esta sombra que tenía atrás de la cabecita. Yo me quedé en el hospital y mi esposa fue con él, lo acompañó. Y fueron a hacerle los exámenes, esto fue el día viernes. Después llegaron en la tarde acá y cuando van entrando el doctor me hace así. Me dice, salió todo bueno. Y entra y de ahí el día sábado me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, le hemos repetido todo el examen y están saliendo buenos. Me dijo, vamos a probar con algunas cosas. Le desconectaron la ventilación mecánica para probar sus pulmones y funcionaban súper bien. Le desconectaron la adrenalina al corazón,
y funcionó de maravilla, sin ningún problema. La sombra que tenía en la cabeza se había desvanecido, no era nada, desapareció. Y todos los exámenes que le empezaron a hacer salieron buenos. Me dijo a tal punto que me dijo ya el sábado en la tarde, el domingo estaba despierto, y me dijo, ¿sabes qué? El día domingo tu hijo ya no tiene que estar en la UCI. Lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a la sala común. Ni siquiera la UTI, que es el paso normalmente de UCI a UTI y después de UTI a sala normal. Mi hijo salió de la UCI a sala normal, al tiro. Lo llevaron el día domingo. El lunes, bueno, pasó muy buena noche. Yo me quedé con él. El día lunes ya estaba solamente con la sonda de alimentación. No tenía ninguna otra máquina más. Estaba sentado en su camita. El día martes, en la mañana, llegó la doctora, lo revisó y lo único que tenía era como flema y los glóbulos rojos, si mal no lo recuerdo, mentiría, no me acuerdo si eran los blancos o los rojos, que estaban bajos por una anemia que le había quedado por precisamente la muerte de estos glóbulos que tenía. Y me dijo, pero eso no te preocupes porque eso se cura con fierro solamente. Y quedó con un tratamiento de fierro, que teníamos que dárselo por unos meses. El día martes en la mañana, como te contaba, viene la doctora y le trae una mamadera. Y me dice, mira, vamos a ver si es que se alimenta por sí solo para poder sacarle la sonda de alimentación, que él se la trataba de sacar a cada rato, tenía 10 meses. Y, y yo le dije, doctora, la verdad que nunca ha tomado mamadera, no le gusta. Me dijo, probemos. Le pasaron la mamadera y se la tomó toda, entera. Me dijo, mira, te dejo de mentiroso. Y me dijo, ya no necesita la sonda de alimentación porque él se puede alimentar por sí solo. El día martes, a mediodía, a mi hijo le estaban dando el alta porque ya no era necesario que estuviera en el hospital. En el mismo hospital fue bautizado por el Milagrito. No alcanzó a estar una semana de estar muerto en mis brazos, de que nadie creía lo que podía pasar, pero Dios lo curó y lo salvó de la muerte en menos de una semana. Entró un miércoles y el martes le estaba saliendo sin nada, nada. La doctora cuando conversó con nosotros nos dijo, mira, lo primero era mantenerlo con vida, pero lo segundo, por el daño que él tiene, quiero que piense que él va a ser como los casos que tú ves en la Teletón. Él va a quedar sí o sí con alguna secuela. Dijo, porque es mucho el daño que tiene. Tú hoy día ves a mi hijo, tiene 8 años, es uno de los primeros de su clase. Si te dijera que quedó resfriado, sería mentir. No quedó con nada, Amén. absolutamente nada, nada. Él está sano para la gloria de Dios. Amén. El Señor dice en su Pero, palabra, ¿sabe? sí, 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 Moisés. Yo siempre he dicho que el milagro grande que Dios hizo en mi hijo fue salvarlo de la vida. Pero ¿sabes cuál es el milagro más grande que él hizo? Fue salvar a toda una familia. Una familia que yo creía en Dios. Me crié, me llamaron muchas veces, pero me hacía el sordo. Me hacía el sordo hasta que Dios utilizó a mi hijo para llamarme, pero no me llamó solo a mí. Hoy día toda mi familia pertenece a la iglesia. Amén. Y eso, el Señor es maravilloso. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas que tú ni te imaginas. Y cuando nosotros confiamos en este Padre, Creador, Todopoderoso, Rey del universo, que obra en nuestra vida, y cuando creemos, el Señor hace los grandes milagros.
no solo individualmente, sino en este caso Moisés interviene allí en la familia y la conmueve completamente para volver a sus brazos de amor como el hijo pródigo, esta historia maravillosa que nos dejó Jesús de ejemplo, porque muchas veces somos muchos hijos pródigos volviendo al hogar, volviendo al redil, volviendo a ese lugar seguro. Y Moisés, para terminar aquí tu historia, quiero que es la última parte que me comentes. Eres un apasionado por estudiar la palabra de Dios. Con la revista Esperanza de Nuevo Tiempo, estudias tu Biblia allí con tu familia también, con Carlos, el pastor Carlos Parra, quien está allí. Tuviste la oportunidad de estudiar por Zoom también profecías de Daniel. ¿Qué ha significado el estudio para ti? ¿Has sido de la palabra de Dios? Siempre hay mucho para aprender, siempre el Señor tiene grandes maravillosas verdades en su palabra que ha significado para usted el material que prepara la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo para ti y tu familia, Moisés. Creo que para mí ha sido una de las mayores bendiciones que he tenido. Eh, Siempre he sido apasionado por estudiar la Biblia, pero como lo habíamos comentado al principio, a pesar de nacer en una vida cristiana, no tenía esta oportunidad de poder estudiar. Hasta que nos conocimos con Carlos, pero después, como yo te había mencionado, perdimos el contacto por muchos años, obviamente no estaba la tecnología que está ahora. Y después, por diferentes razones, nos volvimos a poner en contacto y yo seguía teniendo este anhelo de querer estudiar. Y cuando nos encontramos nuevamente con Carlos, lo primero que dijimos, bueno, volvamos a estudiar la Biblia, ya que era mi oportunidad para poder estudiar. Ya, o sea, créeme que a Carlos lo estrujo. Ya, o sea, yo a él lo tomo y lo veo bien. Y él después me comenta y me dice, mira, ¿sabes qué? En Canal Nuevo Tiempo hay estudios. Le dije, ¿en serio? Sí, métete. Entré a Canal Nuevo Tiempo y empecé a ver los estudios y quedé maravillado. En el fondo de los que estaban, había muchos, yo quería tomar todo. Eh, y, y empezamos a raíz de una necesidad. Mis hijas necesitaban aprender de la base. Había muchos jóvenes también en la iglesia que necesitaban aprender y necesitaban aprender de la base, porque yo conversaba con ellos y me decían, ¿sabes qué? Nosotros no ponemos atención en la palabra porque no entendemos. Y con Carlos empezamos a buscar el curso y el primero que hicimos el año pasado fue el En Busca de la Verdad, que es espectacular. Conseguimos la revista, me puse en contacto con el pastor Michael Mercado, que me ayudó mucho, le agradezco de verdad de corazón. Y él me mandó los cursos para cada persona y empezamos a estudiar el año pasado En Busca de la Verdad. Y este año pudimos estudiar profecías del Apocalipsis, que sea de Daniel, perdón, las profecías de Daniel. Y terminamos también con un bautismo de 15 personas, incluyéndome Amén. también, para el día 7 de septiembre, cuando se hizo la inauguración de Canal Nuevo Tiempo en Sí, Santiago. de la Radio Nuevo Tiempo FM, 96.5 FM allí en 96.5, que Santiago. esa es, no se cambia nunca. Qué bendición, Moisés. Bueno, el tiempo ha sido corto acá en Identidad, pero quiero agradecerte por habernos contado tu experiencia, tu valentía también, tu anhelo de seguir estudiando la palabra de Dios, que sigan también con ese deseo y que el Señor siga allí impresionándolos a través de su Espíritu Santo. Y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final para cerrar tu capítulo. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia en este momento para cerrar? Nunca te niegues ante Él, no te cierres ante Él. Si hoy día tienes duda, si tienes desconfianza, entrégate en las manos de Dios y Él hará. Él siempre tiene el control de todo y hoy día, por más bueno, por malo que a veces parezcan las cosas, como fue mi experiencia, algo que era lo más trágico en mi vida, que fue la muerte de mi hijo, pero Dios transformó todo eso y lo transformó en algo bueno, que fue el salvarnos a nosotros. Si hoy día estás pasando por algo, sea lo que sea, no importa el problema. Si Dios hoy día te ha dicho un no en tu vida de algo que pedías, es porque Él tiene preparado algo mucho mejor para ti. Y confiemos en Él, pongamos nuestra confianza en Él, porque Él siempre hará. Él nos ama, nos cuida y nos protege y sabe qué es lo mejor para nosotros. Hoy te invito a eso, a que entregues tu vida a Él, tu confianza a Él, y no importa lo que estés pasando, porque Dios tiene un propósito para tu vida.
Estudia la palabra de Dios, abre la Biblia, busca a alguien para que te pueda enseñar, y si no, haz como yo, métete directamente en Nuevo Tiempo, descarga los cursos, pide los cursos y aprende de la palabra de Dios, y vas a descubrir un mundo maravilloso que Dios tiene preparado para ti. Amén. Muchas gracias, Moisés, por esa linda invitación. Así que, querido amigo, si quieres motivarte a estudiar la palabra de Dios, ingresa a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicita la revista Esperanza que más desees. Gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza, este material puede llegar gratuito en digital hasta tu hogar. Así que, bueno, vamos a estar allí muy atentos a tus pedidos y, bueno, confía en el Señor, ora, clama a Él, porque Él allanará el camino, cual sea la situación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.